muchachos, déjame hablar. Me dieron un micrófono ahora que tengo la oportunidad. Entonces, Esteban nos va a comentar sobre Hayao Miyazaki, que es precisamente el animador de quien está hecho un homenaje de todo el festival. Entonces, bueno, te doy la palabra y aprovecho también para mencionar al profesor Nelson Díaz, que fue quien, con el trabajo final de los grupos de artes visuales, hizo la exposición sobre collage que está en la galería de afuera. Entonces, aprovecho para mencionar a Nelson y los grupos que hicieron ese esfuerzo de hacer el collage para la galería, y pido otro aplauso para Esteban de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchachos. Tengo el gran honor de presentarles hoy a este gran director de cine como es Hayao Miyazaki. La historia con Hayao Miyazaki siempre va a ser muy compleja porque está muy llena de muchas cosas. Él tocó demasiados temas, él ha sido muy relevante en muchas cosas a nivel de animación y también de manga. Entonces, hablar de él es hablar de un montón de cosas, es hablar de una evolución, es hablar de toda una historia y es hablar sobre todo de la historia de la animación japonesa. Para 1999 o el 2001 fue cuando a mí se me despertó el interés por el anime. Como muchos de ustedes, yo empecé a dibujar en mis cuadernos y de repente, pues por ahí habían, no sé, tal vez alguno haya escuchado de asesores gráficos. Asesores gráficos daba cursos de manga. Entonces ahí fue donde yo fui a unos cursos y ahí me empezó a despertar el interés. Claro, para este entonces ya corría por ahí Dragon Ball, ya corría por ahí Ranma y medio. Entonces yo ya estaba como bombardeado por un montón de situaciones. Ah, bueno, importante, eso fue hace 15 años. Yo tenía 15 años para ese entonces, actualmente tengo 30. Entonces ya llevo rato en esta situación. A partir de ahí, en el 2001, el 99, pasaban un montón de cosas, había mucho reggae jamaiquino, había arcades, y yo por ahí donde estaba, también había anime, pero anime en cassettes, en VHS. Para ver las películas de Hayao Miyazaki, yo tenía que ir a piratearlas de VHS a VHS, y generalmente venían en español de España, que ya sabemos que no son muy buenas traducciones. Entonces, toda esta historia de Hayao Miyazaki para mí comenzó ahí, y fue uno de los primeros autores que vi, y fue uno de los que terminó de meterme a mí en el mundo del anime. Actualmente yo soy un organizador de eventos de anime, soy organizador del Cosparty y el Curi. Ahí fue donde empezó mi historia. Yo junto con Nirvana Producciones, que también es mi primo, y los dos empezamos exactamente igual, y Hayao Miyazaki fue uno de los primeros autores que nosotros logramos ver. Como les dije, por ahí de esos tiempos, esto era lo que había: Dragon Ball, Ranma, Caballeros del Zodiaco, había prohibición, por allá unos periódicos decían que era satánico, por allá otros padres decían que era el diablo, por allá la historia famosa de que llega la mamá justo cuando uno está viendo la parte más exacta del anime. Recuerdo exactamente cuando estaba viendo yo Caballeros del Zodiaco, y entonces, no, venía el primer capítulo de Caballeros del Zodiaco, y entonces mi mamá, cosa que nunca hace, llegó a sentarse a ver una película conmigo, bueno, una serie. Voy a sentarme aquí con Esteban a ver Caballeros del Zodiaco, y en el primer capítulo ella le apea la oreja a Casio, ya, y sangre por todo lado, y violencia, y bueno, esos eran esos tiempos. Esos tiempos eran así, había un conflicto entre todo esto. El anime que llegaba era bueno, era buen anime, les juro que sí. Ahora, no mucho. Ahora por dicha de internet, porque si fuera por la televisión nacional, estamos jodidos. Pero en los videos de VHS, donde uno iba y alquilaba las películas para verlas, no las bajaba ni las pirateaba, habían películas como estas, Ninja Scroll y Bubblegum Crisis. Y para los que la han visto, les va a parecer curioso que uno las encontraba en la zona de niños. O sea, Ninja Scroll es para mayor de 18 años. Es una película demasiado buena, pero es para mayores de 18 años, punto. No hay un punto medio. O sea, no es como que, mira, sí, puede ser. No, es para 18 años. Entonces corrían estos tiempos muy extraños para el anime y el manga. Había como una lucha que la gente no sabía bien qué era lo que estaba viendo. Había un ecchi solapado como aquel,
y había cosas muy violentas como esto, llenas de violencia y sexo, y sí, ya los mandé a verla, está bien. Ya, entonces, y había esto. Por ahí andaba esto. Esta cara es la que siempre voy a recordar como una de las primeras caras que vi siempre. Ella es la princesa Mononoke. Y esta película estaba ahí. Y entonces esperamos a que mi primo tuviese 18 años para poder alquilarlas. Porque curiosamente esta sí estaba de 18 años. Yo no sé, Ninja Scroll a veces estaba en la sección de niños, pero Miyazaki estaba en la de 18 años porque la madre tiene sangre en la boca. Claramente nadie nunca vio las películas, ¿verdad? Del video. Nada más les interesaba tenerla ahí. Pero esta cara, estos ojos de este gran lobo Wargo y esta personaje a mí me llenaron de mucha curiosidad. Y cuando yo vi La Princesa Mononoke, la película que ustedes van a ver aquí después de esta película, después de esta charla, esta es una de las obras maestras para mí de la animación japonesa. Es una obra maestra. Si tienen el chance y no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, véanla de nuevo. Porque es impresionante todo, cada punto. Y después de esta charla de hoy le van a tomar un mejor aprecio porque van a ver la perspectiva que la rodea. Primero, una historia muy corta y muy rápida de lo que es el anime. El anime nace directamente del manga. Anime es una palabra francesa que significa animación. ¿Por qué se tomó el término francés? Hay muchas discusiones en internet, pueden revisarlas todas, ninguna llega a un consenso. La cuestión es que anime es lo que define al cine animado japonés. Cartoon es lo que define al cine animado gringo. Y así es como lo vamos a conocer como el anime. Pero el anime nace directamente de los mangas. El anime es traer el manga, que básicamente es un cómic, y adaptarlo a animación. ¿Por qué? Porque cuando uno hace animación, lo primero que tiene que hacer es un storyboard. Un storyboard es básicamente un cómic. Entonces, los japoneses no se la jugaron mucho, había mucha producción de manga, y adaptaron eso al anime. Y lo primero que conocemos como un manga, lo primero que medio se ve como un rasgo de donde viene el manga es el ukiyo-e. El ukiyo-e es una historia y como todos los japoneses se cuenta desde la derecha hacia la izquierda, todos los ukiyo-e cuentan una historia, es gráfica y esos son los inicios del manga. Siempre aquí y después pasa aquí. Y el ukiyo-e, todo el arte ukiyo-e tiene que contar una historia, siempre. Desde ahí el manga empieza a evolucionar y esto es una especie de cómic preguerra. En la preguerra, ellos toman estos ejemplos y vean los textos. Están como flotando. Esto es pre-Segunda Guerra Mundial. Los textos están flotando. Ellos no tienen el concepto del globo. Y entonces, a veces los textos estaban aquí, a veces estaban aquí abajo, nada más como en un recuadro, y así contaban sus historias. Esto es traído más o menos directamente de cómo se contaba en el ukiyo-e, empezaron a viñetearlo, le crearon las viñetas y empezaron a crear este tipo de cómic arcaico, por decirlo así, japonés. Después viene la propaganda de la guerra. En la propaganda de la guerra ya varios japoneses habían experimentado con el celuloide, ya habían experimentado con la animación, y entonces viene la propaganda de la guerra. Como saben, Hitler y los nazis también hicieron mucha propaganda sobre la guerra. Y los japoneses no fueron diferentes. Tomaron estos conocimientos y empezaron a adaptarlos también al cine y empezaron a adaptarlos para decirle a la gente, hey, estamos en guerra y hacer esta propaganda de guerra. Y así fue como empezó a evolucionar. Entonces, las cosas empezaron a darse, las cosas empezaron a fusionarse. Después de la guerra, es que sucede ya la magia. Después de la guerra sucede una invasión o una ocupación estadounidense que los japoneses supieron aprovechar bien. Tomaron todos sus conocimientos y los pusieron a disposición de ellos. Esos conocimientos fueron básicamente cómo ordenarse y empezaron a ver lo que habían dejado por fuera. Durante la guerra se perdieron demasiado tiempo en los sistemas que ellos tenían y una película como Blancanieves, que fue estrenada en Estados Unidos en 1937, se estrena en Japón hasta 1950. Y ahí es cuando ellos dicen, ¿de qué nos hemos estado perdiendo? Es en los animadores. Y entonces comienza una nueva revolución, comienza este nuevo pensamiento japonés de agarrarlo todo y volverlo mejor a darse. De nuevo, empieza esta maquinaria a funcionar. Los japoneses agarran lo que es el
el bunraku, que era como títeres, como pueden ver en la imagen, son como títeres, pero son títeres muy grandes, son títeres como así, este tamaño, que ellos agarraban, tomaban y empezaban a animar y hacían historias con esto. Entonces el bunraku, más lo que habían aprendido de los cómics, que ya era como a viñetear y todo esto, más lo que ya habían aprendido de la animación, entonces ellos empiezan a crear estos personajes. En el bunraku hay algo muy, muy vacilón que vemos en el anime. En el anime uno puede determinar así a ojo rápido, decir, este es el sujeto de anteojos que siempre está rodeado de mujeres. Esta es la huila loca que parece que no le gusta al principal, pero sí le gusta. Esto es, y entonces empiezan a crearse los clichés y los cánones. Eso es una herencia del bunraku, porque en el bunraku solo existían como 3 personajes. Existía la princesa, que es la que vemos aquí, el demonio, el príncipe y el dragón. Y con eso era que se hacía la historia, y así era como el bunraku funcionaba. Y así es como empezó a funcionar también en el anime. Ellos tomaron esta idea del bunraku y la empezaron a adaptar. Para 1960 aparece Toei Animation. Toei Animation todavía existe. Toei Animation es la que tira Dragon Ball. Toei Animation es la culpable de la animación fea que estamos viendo en Dragon Ball en estos momentos, ¿verdad? Pero sí, hay que decirlo. Toei Animation no es de los mejores estudios de animación. Sin embargo, es la más fuerte y la más famosa y la que tiene que ver casi con todo, y casi todos han tenido que ver con Toei Animation en algún lugar. Bueno, pues Toei Animation se forma y Toei Animation saca esta película, Horus y el Príncipe del Sol, que termina por ser despegarse y se despega el mundo de la animación japonesa. Horus, el Príncipe del Sol es una historia sencilla. Como vean el estilo de dibujo, más o menos, el estilo de dibujo se nos parece a Heidi, se nos parece a Marco. Bueno, pues porque tiene sentido, porque Heidi y Marco también son de Toei Animation, pero también se nos parecen a Miyazaki. ¿Por qué Miyazaki se parece a esto? Es la pregunta. Ahí vamos. Después de Toei Animation aparecen ya el dios del manga, el dios del anime, Osamu Tezuka. Osamu Tezuka y Astro Boy es lo que ya termina absolutamente por romper cualquier tipo de barrera, y la animación se empieza a convertir ya en un verdadero negocio, y Osamu Tezuka hace lo que nadie esperaba. Hace una serie animada de un niño robot de ciencia ficción. Casi que él solo era el animador, el dibujante, el storyboard, el todo, todo. O sea, imagínense en todo lo que puede hacer un animador. Bueno, pues lo hacía él. Y entonces él saca esto y le dice a todo el mundo, bueno, sí se puede hacer anime y manga y rápido. Entonces de ahí es que él crea con influencia de Disney, crea Los Ojos Grandes, con influencias de animaciones que ya vimos que empezaron a llegar. Él empieza a crear todo este tipo por eso se parecen mucho, de repente se parece mucho Astro Boy a una animación vieja de Fletcher de los Estados Unidos, o a una animación vieja de Disney, porque él empieza a tomar todo esto, crea un canon, y de acuerdo al canon, entonces por eso puede dibujar rápido. Casi todos los personajes se parecen en anime, y es por eso, porque el anime está hecho para hacerse rápido y ya, y sacarlo, y lo importante es la historia, que a veces es la diferencia entre el cómic y el anime, es que en el anime se centra un poco más en la historia y los personajes son un poquito genéricos, pero el cómic, los personajes son más particulares, pero la historia suele ser bien fea, ¿ya? Pero, ok, no es la regla, pero digamos que no se preocupan tanto los gringos por la historia como los japoneses. Después viene este señor Go Nagai, que es el creador de Mazinger, y entonces viene la revolución de los grandes robots y de los mechas y entonces todo se vuelve rarísimo, y sale Arvegas y sale Mazinger y Mazinkaiser, y entonces todo el mundo se vuelve loco, y ya oficialmente esto es una locura por el anime en Japón, y también llegó hasta aquí. Mi papá, él cuenta que más o menos por esas épocas llegó aquí Mazinger, y aquí estuvieron dando Mazinger en los 70s, más o menos cuando estuvo saliendo, ¿ya? Entonces aquí más o menos lo vimos en tiempo real, todo eso. Entonces, esto continuó. En Japón esto no se detuvo. La producción de manga y anime siguió dándose, y cada vez con más fuerza. Y después viene este señor, el creador de Gundam, para 1980, y Gundam hasta la fecha, ¿verdad? Mazinger también, pero más Gundam hasta la fecha. Gundam, sigue saliendo Macros, siguen saliendo este tipo de animaciones de mechas gigantescos que tienen tantos adeptos en el mundo.
Y después ya viene lo que es el shonen, pero ya esa es otra historia. Ya cosas como JoJo, cosas como El puño de la estrella del norte, que vinieron a dar otro paso, ya shonens como Dragon Ball y todo eso, pero esa historia, esa parte. De Miyazaki hablamos la generación de oro. Sí, hay que como es que suspirar, ¿verdad? Cuando uno ve esos pósters. De Miyazaki, aunque él ya venía haciendo un gran trabajo, es con la generación de oro que él se da a conocer completamente. Y cuando digo la generación de oro es que había que ser realmente bueno para sobresalir, porque había gente haciendo muy buen trabajo. Estamos hablando de Kazuhiro Otomo con Akira, estamos hablando de Satoshi Kon con Paprika, gente que estaba, Paprika no, Paprika es muy nueva, Satoshi Kon ya había iniciado con otras, con Perfect Blue, que vienen a despertar un interés por, o sea, si no han visto estas películas, por favor, apúntenlas y vayan y las piratean y las ven, por favor, o sea, no se van a arrepentir. Si les gusta la animación les va a gustar, si les gustan los buenos personajes les va a gustar, si ustedes son más lectores que ver animación, también les va a gustar porque son historias, ni siquiera, o sea, no sabría cómo describirla, necesito una palabra un poco más arriba, magnífico, para narrar estas historias, para escribirlas. Él también, aquí ya el cine de Miyazaki comienza a despertarse con todas estas películas, independientemente de si eran de la época o no, el punto es que la gente empezó a ver películas y empezamos a conocer a Miyazaki aquí en Occidente sobre todo. ¿Ok? Y por supuesto, Akira Toriyama, Goku, que siempre ha sido un ícono, pero Akira Toriyama merece otro festival, él solo. Comenzamos el viaje en el viento. Hayao Miyazaki nace en 1941 en Tokio. Él nace en un lugar que es bombardeado, por lo cual tiene que huir. A Hayao Miyazaki, su historia y su biografía la vamos a ver siempre reflejada en sus historias. Siempre hay algo de él ahí, siempre hay un elemento biográfico. En este caso estamos viendo una imagen de Wind Rises, donde su papá fabricaba timones para aviones A6M0 de la Armada japonesa. Un A6M0 es lo que vemos aquí. Entonces, a Miyazaki siempre lo vamos a ver reflejado en sus historias de una u otra forma, siempre. Y como él creció con un papá aviador y como vivía casi en el taller de aviación, él veía de niño donde bajaban y subían aviones de guerra, probaban aviones, salían aviones, llegaban aviones destartalados. Entonces, la idea del viento, la idea del cielo, la idea de los aviones siempre ha estado presente en él. Siempre van a estar presentes. Todas sus películas van a tener un elemento donde el viento va a ser importante, van a tener un elemento donde va a haber un avión importante. Siempre va a ser muy, muy importante el viento. Cuando hablamos de Miyazaki, hablamos de Ghibli. Y Ghibli es la palabra la palabra africana que significa viento fuerte que viene del Sahara y que pega en Italia. Pero eso ahorita lo vemos más directamente. Pero Ghibli y Miyazaki, si tuviéramos que identificarlo con un elemento, siempre va a ser el viento. Miyazaki siempre va a tener elementos de viento en sus historias, por esto, por esta infancia reflejada. Y él refleja la infancia de formas muy crudas y muy reales. En Wind Rises, Wind Rises es El viento se levanta, es una de las creaciones más hermosas que he visto yo de Miyazaki. Es hermosa, es preciosa, es una obra de arte, es como un cuadro tras un cuadro tras un cuadro y o sea, uno no sabe si está viendo una exposición artística o si está viendo una película de Miyazaki, porque sus dibujos son preciosos. Esto es una visualización de un bombardeo que él tuvo de Carajillo y la plasma en sus dibujos. Su madre muere en 1980 de tuberculosis. Y eso lo vamos a ver en El viento se levanta nuevamente. Uno de los personajes, está enfermo de tuberculosis. Y en Mi vecino Totoro, que se parece a Quentin Tarantino, dijeron en internet que todo inventan. Esta es la mamá de los chiquitos de Totoro, que también tienen tuberculosis. Entonces, siempre hay elementos biográficos, siempre. Pero Hayao Miyazaki, que estudió, bueno, en 1955, y Hayao Miyazaki él cree que va a ser como el papá, y entonces él estudia ciencias económicas.
Y uno dice, bueno, pues qué carajos, cómo terminó siendo un artista como lo es. Bueno, muy fácil, él siempre dibujó Mazinger, él siempre dibujó, bueno, una de las cosas que él más amaba era Mazinger, definitivamente Mazinger a él le encantaba y lo dibujaba y lo dibujaba y lo dibujaba. Y tenía mucho arte y hacía muchos dibujos y todo esto. Entonces él estudiaba ciencias económicas, pero por otro lado también estaba metido en un club de literatura. Un club de literatura en ese tiempo es más o menos lo que hoy podemos conocer como un club de manga actualmente, porque ahí era donde se reunían a leer cómics y manga, en ese club de literatura. Entonces él se metía, estaba en la universidad y se metió a este club de literatura y era a leer cómics, a leer manga. Entonces tenía estas dos cosas. Sin embargo, siempre dibujó muy bien. Siempre dibujó muy bien, cosa que lo llevó a trabajar en 1961, no, en 1961, perdón, él ve esta película que se llama La Serpiente Blanca y ya ahí se le dispara el toque. Ya no pudo más, ya solo pudo pensar en animación. Y entonces el asunto de las ciencias sociales queda en un segundo plano. Y él empieza a pensar, bueno, la animación. Y esta película, La Serpiente Blanca, es bien bonita, un poquito aburrida, pero también hay que ver, digamos, el contexto histórico de la película. Es muy interesante verla, sobre todo porque de La Serpiente Blanca, la heroína es ella, y ella es la heroína, y era muy extraño que en Japón hubieran heroínas, y era muy extraño una heroína en ese tiempo. Y entonces Hayao Miyazaki, de ahora en adelante, después de esta película, todas sus historias van a tener heroínas, porque él quedó prendado de esta película. En 1961, él trabaja en Toei Animation, se va a trabajar en Toei Animation a dibujar y conoce a este señor. Este señor es la segunda cara, la cara invisible, porque todos conocemos a Hayao Miyazaki por Estudio Ghibli, pero pocos conocemos a Isao Takahata. Isao Takahata es el segundo director más importante de Estudio Ghibli. La mitad de las películas son hechas por Miyazaki, la mitad de las películas son hechas por Isao Takahata. Isao Takahata tiene una visión más realista del mundo. Isao Takahata es el director de La tumba de las luciérnagas. Y bueno, los que han visto La tumba de las luciérnagas saben que cuesta decir La tumba de las luciérnagas, ¿verdad? Cuesta sin sentir ahí pucha, tienen que verla. Para 1970 hay muchos caracteres. Ya vimos que hay mechas, ya vimos que hay robots, ya vimos que hay historias muy violentas, pero por otro lado se desarrolla cine educativo. Cine educativo era como básicamente como tomar libros y hacerlos anime, para enseñárselos a la gente, para enseñárselos al pueblo, y tomar la animación como un referente. De ahí tenemos que Miyazaki haya trabajado en películas como Heidi. Él aprendió ahí como dibujar y cosas así. Heidi no es de él. Siempre, a veces tenemos la pregunta, bueno, ¿Heidi es de Miyazaki o no es de Miyazaki? Bueno, no es de Miyazaki, ¿ya? Heidi es de Toei Animation en ese tiempo, y en ese tiempo Miyazaki trabajaba ahí, entonces él empezó a aprender la línea gráfica y el estilo gráfico, y después trabaja también en Marco, trabaja en el Teatro de las Obras, en Perros de Flanders, en Ana de las Tenas, en Conan del Niño del Futuro, que Conan el Niño del Futuro se sigue publicando y se sigue haciendo anime, y Lupin, El Castillo de Cagliostro, donde termina su formación Miyazaki. O sea, Miyazaki tuvo que ver con todas estas obras. Hace poquito salió una nueva serie de Lupin, por cierto. Entonces, son cosas que se siguen dando. Miyazaki siempre fue este sujeto que estuvo ahí y estuvo en la vorágine de cosas. Entonces, ya vemos por dónde viene naciendo el estilo de Miyazaki, el estilo de las mujeres, ese estilillo tan raro que utiliza anime, ya vemos por dónde viene naciendo de una escuela. Y todo esto él aprendió con Isao Takahata, los dos juntitos iban ahí, pum, pum, pum. Isao Takahata ya era director para ese entonces. Y la segunda etapa ya es Estudio Ghibli, y Estudio Ghibli es lo que más conocemos nosotros de Hayao Miyazaki. Estudio Ghibli es lo que nos ha dado todas las historias y todas las cosas que tenemos hasta el momento. ¿Ok? Estudio Ghibli significa viento fuerte y cálido que sopla desde el Sahara, y también es el nombre de un avión italiano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué le puso Miyazaki Ghibli al estudio? Posiblemente por el avión. Es un amante de la avionáutica. Es un amante de la avionáutica. Y eso es todo lo que hay que decir de él. Entonces, posiblemente por eso lo vemos acá.
Esto es un Ghibli. Bueno, este es un Ghibli nuevo, más nuevo. Este es un Ghibli viejo. Y esta es la película de Porco Rosso, que, bueno, es un cerdo que está como embrujado, que utiliza ese avión y es un vividor bueno, y es como italiano eh, o sea, esta película en cuanto a animación e historia es muy buena también, y sobre todo con respecto a acción. Por alguna razón le gusta más a los hombres que a las mujeres, así un consenso que siempre hacemos. ¿Usted le gusta Castillo? ¿Le gusta Porco Rosso? Y si es mujer generalmente responden que no, no sé por qué. Pero bueno, la película es excelente en términos generales. Náusica del Valle del Viento. Juepuña, ¿cuánto se puede hablar de Náusica del Valle del Viento? Vean, Náusica del Valle del Viento fue el primer éxito de Estudio Ghibli a nivel taquillero y fue la primera película que sacaron. Pero si la vemos actualmente, no hay nada. Es una película que siendo 1984, ese año nací yo, o sea, 20, 30 y tantos años. Esta película no tiene nada que desearle en animación a ningún tipo de tecnología actual. Nada, nada. Nadie puede ver esa película y decir, "Ah, mira, es que esto se puede haber hecho mejor así". Yo me quedaría callado. Porque la película es espectacular. En todos los niveles, en todos los sentidos. Ghibli se toma la meta de hacer una película por año. Esta era la ideología de Miyazaki, que era el director. Una película por año. Y así se mantuvieron. Y así casi quebraron también. Llevando una película por año. Dando paso a una producción de películas. Vamos a ver. Esta sí la vi, esta no la vi. Náusica del Valle del Viento. Yo sí la vi. Excelente película. Además, los bichos, las orugas gigantes que van a ver ahí, son una colaboración de Hideaki Anno. ¿Quién es Hideaki Anno? Hideaki Anno es el director de Evangelion, para los que han visto por ahí. Laputa es un castillo gigantesco y todo eso, entonces cuando la gente se ponga muy especial, así se llama la isla, Laputa. ¿Ya? Es muy buena, también tiene cierta mano de Hideaki Anno en cuanto a los bichos que son unos patos gigantescos. Siempre hubo una colaboración ahí muy interesante entre ellos dos. Laputa, sobre todo, o sea, Laputa es un castillo, o sea, Náusica del Valle del Viento, viento, ¿ok? Hay toda una relación con el viento. Laputa es un castillo en el cielo, el castillo vuela y flota y los personajes andan en aviones y persecuciones y unas animaciones increíbles de los trenes y las explosiones, impresionante, realmente, o sea, todas se las recomiendo, todas, es que no sé cuál es recomendarle más. Bueno, tal vez Náusica por ser de las primeras. Pero sigamos, La tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas es un drama, no es de Miyazaki, es de Isao Takahata, como ven acá. Juepucha, La tumba de las luciérnagas es tal vez la película más real y más fuerte que tiene Miyazaki. Bueno, que tiene Estudio Ghibli, perdón. La tumba de las luciérnagas es una película que hay que verla con cuidado y con un sentido crítico muy fuerte porque la película lo amerita. No es una película para verla y decir, voy a ver esto porque con mis amigos. O sea, voy a ver esto con mis amigos en Netflix and chill. No se puede. Ya, ok, nada de eso. Vean La tumba de las luciérnagas y conozcan, digamos, un horror de lo que fue la Segunda Guerra Mundial desde adentro, desde los inocentes, porque es la historia de dos chiquitos huérfanos en la Segunda Guerra Mundial. Mi vecino Totoro, que para mí mi vecino Totoro es como acostarse en una almohada de plumas, porque es tan linda de ver, la música, la historia, es ir flotando en una cosa, en un estilo de realismo mágico, es preciosa, es lindísima, no hay otra palabra, es lindísima, es una película que definitivamente tienen que ver. Kikis, que es una brujita, también muy buena, no es, digamos, para mí no es de las mejores, pero no es mala. O sea, quiero que me entiendan que cuando yo digo que una película de Miyazaki, digo que no es de las mejores, no es que sea mala, posiblemente sea mejor que todo lo que hayan visto actualmente, ya. Pero comparado con sí mismo, Kikis tal vez no es tan
tan buena como podrían ser otras. Em, los recuerdos del ayer, una dirección bastante buena. Siempre cuando sea Isao Takahata, la historia va a ser más real y más pegada a la realidad. Y siempre que la dirección sea de Miyazaki, va a ser un poco más fantasiosa, más magia, más así. Sin embargo, siempre se van a mantener en el mismo hilo y la calidad. O sea, porque Miyazaki si algo tenía era que era un control freak. El man no podía dejar salir nada del estudio sin que él diera la aprobación. Tenemos Porco Rosso. Porco Rosso es una locura completa. Porco Rosso es un chancho que tiene un avión y es un vividor y muy buena, tuvo unas secuencias aéreas demasiado buenas. Puedo escuchar en el mar, de dirección, hay varios directores en Ghibli, no solo era Miyazaki, había unos que a veces se les daba la oportunidad de hacer películas como esta, que siguen siendo películas muy reales, siguen siendo películas muy bonitas. Después está La Guerra de los Mapaches Pompoco, que en realidad es Tanuki. O sea, no son mapaches, parecen mapaches, pero no. En Japón existe como una raza de un perro mapache raro que son los tanuki. Es una raza completamente aparte, no son ni perros ni mapaches, son tanukis, son perropaches. ¿Ya? Tenemos Los Susurros del Corazón, también películas muy bonitas, siempre un amorío entre amores suaves, sencillos, películas muy bonitas de ver. La Princesa Mononoke, que no tiene presentación, eso es una película, tienen que verla, si no la han visto quédense a verla. Mi vecino los llamaba, una producción muy extraña, muy extraña, mi vecino los llamaba, que es un slice of life es como pedazos de vida, entonces es como Viven los llamaba, pero tiene un humor muy extraño. De hecho es una película rara, está bonita, esta sí es rara, esta sí es como para sentir, bueno, voy a ver algo raro, mi vecino los llamaba. El viaje de Chihiro, que esa tiene un apartado extra porque el viaje de Chihiro es ganadora de Oscar aquí en Occidente, ganadora de Oscar americano. Y bueno, ya sabemos que el cine americano no es el mejor del mundo, pero también es que es como, o sea, ahí no entra nada que no sea gringo. Y resulta que Miyazaki lo logró con el viaje de Chihiro. Pucha, el viaje de Chihiro es un peliculón. El viaje de Chihiro es el viaje, es un viaje lindísimo. O sea, es magia, es bichos raros, es animaciones muy raras. El faceless, por ejemplo, una muchacha vestida de faceless. ¿Cómo decirles? Es una leyenda entera narrada por Miyazaki. Y es una película preciosa. Housemobile's Castle es mejor la película que el libro. Les juro que es mejor la película que el libro. Yo tuve la oportunidad de leer El Castillo Errante y es una novela francesa, bonita, está bien, pero me gusta más la película. Me gusta más la película que hizo Miyazaki que el libro en sí. Y esta película tiene la particularidad de que sí, juepuña, castillo que ven acá, está todo animado, son como 88 piezas animadas. Y es una locura la animación del castillo, es una locura. O sea, ustedes lo ven y es como en Mononoke, si se quedan a ver la tones, van a ver que el tatarigami es un bicho que está compuesto como por muchos gusanos. Y cada gusano, cada voluta esta que sale tiene una animación aparte. Y bueno, cuando uno las ve trabajando ya en conjunto, resultan unas animaciones vertiginosas realmente. Después tenemos Cuentos de Terramar. Cuentos de Terramar también merece algo aparte porque es de Goro Miyazaki. Goro Miyazaki es el hijo de Hayao Miyazaki y es el llamado a ser el director llamado a ser el sucesor de Studio Ghibli. Sin embargo, para mí, Cuentos de Terramar, para mí y para mucha gente, Cuentos de Terramar sí no está al nivel de Studio Ghibli. Es así, ¿no? Porque aunque la animación y los dibujos son tal vez de lo mejor que ha hecho Ghibli, la historia deja mucho que desear. Y él como director tuvo muchos problemas con el papá por Cuentos de Terramar. Después tenemos Ponyo del Acantilado. Ponyo del Acantilado tiene una animación del mar, que son como mares y medusas, preciosas, una historia de un muchachito que se enamora de una especie de sirena, lindísima, igual, tipo realismo mágico. Arieti, que son los bichillos que
los bichillos que nos joden los audífonos y se llevan las medias. Son unos hombrecitos de ese tamaño que viven por ahí. Y Arrietty es una de ellas, y es la historia de ella. Entonces es muy curioso porque es como muy real, porque es como el mundo real, pero son hombrecitos pequeñitos. Entonces es muy ingenioso ver cómo ellos utilizan agujas como herramientas y ese tipo de cosas. También es un libro, por si lo quieren buscar. Es una historia muy linda y la música de Arrietty, no sé si ganó algo, pero debió haber ganado algo, porque es muy buena. Y por último tenemos Los vientos se levantan. Después de Los vientos se levantan hay otra película que se llama Poppy on the Hill, pero esa ya es más como de Goro Miyazaki, como por aparte. Pero Wind Rises es la historia de un aviador. Él es un aviador, él quiere ser el mejor de la Segunda Guerra Mundial, el mejor aviador, y para hacerlo necesita hacer aviones, pero en ese tiempo solo había aviones de guerra. Entonces es un tema muy extraño porque el cine de Miyazaki es antibélico y uno dice, bueno, pero qué tan buena puede ser una persona que hace aviones de guerra. Pero resulta que el sujeto es encantador y el único que quiere es hacer aviones y seguir un sueño que él tenía. Y ahí es donde uno ve que Miyazaki respeta a las personas que tienen un sueño. Y es muy, muy bonita la perspectiva de cómo él respeta a una persona que tiene un sueño y lo persigue. A veces hay unas discusiones que no van, como si era bueno o malo, bueno, no sé, ignoro si puede ser algo así, pero vean la película y juzguen ustedes al creador de aviones de la Segunda Guerra Mundial, les va a encantar. Es una película increíblemente bonita y de hecho dura como 3 horas y yo en los últimos 10 minutos fue que me sentí yo, "Man, ¿cuánto llevo viendo la película? Yo que me estoy como aburriendo y vuelvo a ver y faltaban 10 minutos para que terminara nada más, pero después como de 2 horas y media estarla viendo. O sea, todo lo demás de la película la pasé divertidísimo. Entonces son efecto Miyazaki, le llamo yo a eso. Ah, bueno, Miyazaki también tiene colaboraciones. Estos bichos fueron creados por Hideki Anno, creador de Evangelion. Y así él fue parte también de Náusica del Valle del Viento. Y hay una colaboración de Studio Ghibli en Ghost in the Shell 2. Ghost in the Shell, buena historia, muy buena historia. Cyberpunk, muy, muy buena realmente. Spirit Away. Spirit Away, el viaje de Chihiro, Sentu Chihiro no Kamikakushi, es el nombre en japonés. Es como el viaje de Chihiro es como la forma en que Miyazaki ya por fin es reconocido. Miyazaki por fin es reconocido en el cine occidental y se establece como uno de los ganadores de Óscares. Sentu Chihiro es una excelente historia. Yo no sé por qué exactamente Chihiro fue escogida, si como Chihiro hay otras igual de buenas, pero Chihiro sí fue muy alabada por la crítica, fue increíblemente buena y es una película que hay que ver como, inclusive como por conocimiento general, como uno ve Mad Max o algo así, o sea, hay que verlas por conocimiento general definitivamente, porque son parte como de la cultura que nos rodea, son parte como de esta cultura que tiene que formar parte de uno para ser un poquito conocedor de un montón de cosas. Sentu Chihiro, para mí, es una de estas cosas que tienen que formar parte de uno. Miyazaki, el director. Por excelencia, vamos a encontrar en Miyazaki siempre mensajes antibélicos. Siempre van a ser mensajes llamados a no ser agresivos o belicosos unos con los otros. Y de esa forma él manda ese mensaje de paz y siempre con unos argumentos muy sólidos, siempre con unas animaciones preciosas y siempre con este arte. Es como el arte, él nos habla de paz, de tranquilidad y de amor y amistad. Y siempre vamos a ver eso en Miyazaki, nunca vamos a encontrar mensajes confusos o raros. Es clarísimo, es antiguerra. Aunque él se valió mucho de la guerra siempre en sus historias. Los entornos siempre son europeos. Miyazaki, por lo general, aparte de Chihiro sí es muy chino, pero siempre vamos a ver cines europeos. Miyazaki es un enamorado de la cultura europea, es un enamorado de los chalets suizos, es un enamorado de las construcciones europeas, por lo que es muy raro. En los animes generalmente lo que vemos son construcciones japonesas y castillos japoneses y cosas así.
Pero en Miyazaki generalmente vamos a encontrar siempre construcciones muy europeas y es porque él tiene un encanto especial por las cosas europeas. Más soñador que Takahata, eso es lo que venimos diciendo. Si vemos las películas que hacía Takahata y que hace Miyazaki, siempre va a ser más soñador, siempre va a ser más mágico, siempre va a tener un paso más allá en la magia y en el realismo mágico que lo llevan. El realismo mágico, bueno, el realismo mágico, no sé si decir realismo mágico es sobre todo tiene que ver con, o sea, se ha pareado mucho con un término latinoamericano del asunto, pero para mí Miyazaki es realismo mágico, así se lo digo muy sencillamente. El dibujo a mano, la animación de Miyazaki hasta este punto es reacio a usar computadora, siempre sus animaciones van a ser a mano, a la vieja usanza. Ahora Disney y Pixar nos están entregando mucho 3D y todo esto. Bueno, Miyazaki ha dicho no. Le ha dicho no a eso todavía. Y hasta Wind Rises y todo esto, él mantiene el dibujo a mano tal y como es. La animación siempre es a mano. Es una de las cosas que Ghibli tenía que hacer. Y por eso ahí está la mano de Miyazaki en Ghibli. Las cosas tienen que ser a mano. Punto. Después, el aprendiz supera al maestro en el sentido de que para Miyazaki el maestro era Osamu Tezuka. Y definitivamente Miyazaki superó a Osamu Tezuka. Osamu Tezuka tiene el honor de ser el primero y uno de los mejores. Pero después de él vinieron personas que lo mejoraron mucho y Miyazaki fue una de esas personas. Fue una de esas personas que nos entregó un cine más coherente, más fuerte y, bueno, con mucho más recursos, por supuesto. Miyazaki se retiró a los 74 años. Miyazaki en este momento ya está retirado. Y el que está al cargo de Estudio Ghibli es Isao Takahata. Y Goro Miyazaki. Él es Goro Miyazaki. Él es el hijo de Ghibli. Y él es el director de Terramar. Ellos tuvieron un conflicto gigantesco con Cuentos de Terramar. Se devolvieron los peluches. Así. Se agarraron de forma muy fuerte, inclusive públicamente se echaban ciertos hachazos, aunque Miyazaki siempre trató de no dañar. Pero él dijo, Terramar y yo, mejor cada uno por su lado. Y Goro, bueno, pucha, es que, seamos honestos, no está a la altura de Miyazaki. Y la gente lo notó y Miyazaki lo sabe. Aunque la película es, visualmente, es preciosa, es una exposición de arte, visualmente. Pero en argumento y estas cosas, sí que Goro Miyazaki no le logró llegar, no le ha logrado llegar. Entonces ahorita Studio Ghibli está como, bueno, estamos a la expectativa, estamos porque todos estamos en esas, todos estamos, ¿qué va a pasar con Studio Ghibli? Sí, Miyazaki. ¿Se irá a salir Miyazaki de verdad? ¿O qué? Pero Miyazaki está aquí. Miyazaki está en el Museo Ghibli y ha dedicado su vida al Museo Ghibli y está creando animaciones, ahora sí con computadora porque ya no tiene aquel super estudio, en computadora para el Museo Ghibli. Y el Museo Ghibli es un lugar al que todos queremos ir, porque hay totoros gigantes, hay robots gigantes, hay entornos de Totoro, hay entornos de todo este tipo de artes que él maneja, y todos queremos ir al Museo Ghibli. Definitivamente, o sea, hay que ir. Esto es más o menos lo que hay. Esto es un Totoro que lo espera uno en la entrada. Imagínense que uno llega y lo espera uno en la entrada, un Totoro gigantesco. Y esto es una de las esculturas que hay, que es uno de los robots de Laputa. Y esto es lo que él está ahorita dedicado. Está dedicado al museo, está dedicado a preservar su legado. Ahorita les tengo un videíto. ¿Está el muchacho allá? Yo creo que se fue el muchacho del... Les tengo un videíto que, bueno, ¿saben qué son AMVs? Los AMVs se llaman Anime Music Video. Los Anime Music Videos son un tipo de subcultura que se estuvo generando a raíz de tanto anime, donde las personas que saben algo de edición de video hacen montajes con canciones que a ellos les gusta. Entonces montan canciones que a ellos les gusta, con música que vaya acorde al asunto. En ese sentido, pues así es como ellos hacen como un honor a sus directores favoritos. Hay de todo. Lo que les quiero presentar ahorita es un videíto
que hizo un muchacho. Si no lo tienen allá, lo pongo acá tranquilamente. Sí, ok. Vamos a ver el video. Un momento, estamos...